Buenos días, hoy 6 de julio del año 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical, como siempre con el nombre de la misma. Se llama Esteban, una fe que impulsa el reino de Dios. Es la sesión 6 y última de esta parte del material de verano de LifeWife de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con el texto de la versión en español. También tiene texto de la versión en inglés. La imagen no se refiere a la de español, esta es de la versión inglesa, ahorita lo vamos a explicar. Dice, idea central. La fe audaz ayuda a hacer avanzar el reino de Dios. Aplicación para la vida. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. Hay más de 20 millones de ciudadanos que habitan en la ciudad y en la zona metropolitana. ¿Te puedes imaginar el tráfico que hay día a día? Es terrible, es cierto, yo ahí nací. Por eso, desde hace ya varias décadas, el gobierno se ha dado la tarea de construir segundos pisos, que no han funcionado, hay muchos socavones. Hay avenidas grandes de alta velocidad que dan la vuelta a toda la ciudad, pero sobre esas avenidas han construido más avenidas. Es decir, son megapuentes que van a lo largo y ancho de la ciudad para descongestionar las zonas más transitadas. No ha funcionado. En esta sesión veremos a Esteban hacer avanzar ágilmente el reino de Dios a través de una fe audaz, viva y real. Esta es la avenida en la que el reino de Dios fluye mejor. Una fe audaz, claro, no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestra personalidad, lo sé, pero también nosotros podemos ser canales por los cuales el reino de Dios avance en nuestras ciudades. Suena muy bonito, pero la realidad es que yo no le encuentro el paralelismo con lo que se refiere y más a la Ciudad de México, porque la realidad es que es muy difícil el tránsito y las obras que han realizado pues realmente no les ha servido en términos concretos. Muy bien, ahora en la versión inglesa, aquí lo titula La Biblia se encuentra con la vida. No me imagino ser estudiante de secundaria en 1943 de un pequeño pueblo del este de Tennessee y al siguiente ser trasladado al entrenamiento básico del ejército en un estado lejano. Luego ser puesto en la vía rápida para luchar en Italia, hacer una pausa en Inglaterra y volver a luchar en Europa hasta el final de la guerra. Su entrenamiento y habilidades naturales lo ayudaron a destacar entre sus compañeros cuando se ofreció como voluntario, lo que le valió el apodo del combatiente. Aunque nunca se consideró un héroe, su estrella de bronce, que es esa que vemos, y sus múltiples corazones púrpuras hablan por sí solos. Rara vez hablamos de sus aventuras militares con su familia. Como muchos de su generación, se ofreció como voluntarios para defender a su país de los enemigos que intentaban robarle la libertad al mundo. No es al revés. Mi padre sobrevivió a la guerra, pero se llevó la mayor parte de su historia a la tumba. El libro de los Hechos narra la historia de Esteban y la Biblia la relata en detalle, mostrando su fe heroica durante la guerra contra la iglesia cristiana primitiva. Una vez que le escuches, querrás compartir su historia y espero que continúes su lucha heroica. Y esta me parece más adecuada a lo que es el tema. El otro, la pobre gente que lo escribió, pues no conoce lo que es la Ciudad de México, ni mucho menos su tránsito. Entonces, literalmente creo que les falló el texto. Vamos a ver ahora la escritura. Hechos 6 del 3 al 7. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad, que era distribuir en su momento el alimento a las viudas y hacer labores de servicio en
en lo que serían los templos, más que templos, serían las casas o lugares de reunión de los cristianos. En una palabra, eran los diáconos. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timor, a Paramenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Todos, de acuerdo a los nombres, parecería que fueron helenos, que fueron de origen o de griegos. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes eran del pueblo, eran, diríamos, la jerarquía eclesial judía más sencilla, la más apegada al vulgo. Y en su momento ellos estaban de acuerdo con el mensaje mesiánico. En el post vemos la elección de los 7 diáconos y la imposición de las manos. No sabemos cómo eran, ni mucho menos los apóstoles, ni mucho menos los 7 que fueron elegidos. Contexto: Esteban. En el libro Mártires y Perseguidores de Alfonso Ropero, editorial CLIE, nos dice que Esteban procede de los helenistas, aunque no se tienen muchos datos. El judaísmo del siglo I es enormemente plural, y como lo dice Rafael Aguirre, había una universalidad de tendencias, grupos, interpretaciones y movimientos del judaísmo helénico. Era importante en Cesarea y Séforis, e incluso en Jerusalén, en donde había ágora, teatro, hipódromo y gimnasio. Como lo dice Lucas, había una sinagoga de los libertos, Hechos 6:9, donde Esteban discutía con los miembros a quienes se identificaba como judíos helenizantes. Cada sinagoga se funda por la iniciativa privada y por eso no estaba sometida a ningún control de la jerarquía religiosa y permitía un número ilimitado de las mismas conforme a los patrones de cada fundador. Los helenistas cuestionaban el sacerdocio y rechazaban el culto en el templo, y por eso fueron expulsados de Jerusalén. Ahora, recordemos que en su inicio al cristianismo se le vio como una secta judía, pero fue al inicio. Ya después se vio que era otra religión totalmente distinta. No somos judíos. Aunque muchos quieran volverse judíos, pero la realidad es que no lo somos. Entonces Esteban era cabecilla del partido helenista en la comunidad primitiva, y que sus ideas de adoración, un espíritu y verdad en oposición al templo eran más avanzadas que las de cualquier otro de su tiempo. Los helenistas vivían de la manera griega, que compartían la corriente de pensamiento judía contraria al templo, que fue la causa del martirio de Esteban. Él no era un simple diácono, no solo servía las mesas, Hechos 6 del 2 al 3, pero era predicador y defensor de la visión cristiana sobre el nuevo sentido de la ley y la adoración espiritual enseñada por Cristo. Era el encargado de los helenistas. No se ha comprobado que fuese discípulo de Gamaliel. Los miembros de la sinagoga habían retado a Esteban a una discusión, pero salieron totalmente desconcertados por la sabiduría de Esteban 6, 9 y 10. En su defensa, pronuncia el discurso más amplio del libro de Hechos, del 7 del 2 a 53. Equivale a 3 sermones de Pablo juntos. Cuando Esteban añadió que vio a Jesús en la gloria del cielo, a la diestra de Dios, les pareció que se trataba de una blasfemia. Arrastrado fuera de la ciudad, fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia cristiana.
hacia el año 36. Sus últimas palabras fue una oración en favor de sus perseguidores. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. La persecución que siguió dispersó a los cristianos helenistas de la ciudad. Ellos fueron los primeros misioneros que llevaron el evangelio fuera de Jerusalén. ¿Quién mató a Esteban? Los judíos. Sí, los judíos. Había un Sanedrín, pero no esperaron, como en el caso de Jesús, a llevarlo a las autoridades de Roma para que lo ejecutaran, sino que ellos mismos lo ejecutaron. Literalmente fue un asesinato del pueblo judío, uno más, en contra de los cristianos. Cuando veo de que hay milicias luchando por Israel que son cristianas, pues creo que no se acuerdan de lo que hicieron cuando estaba Esteban entre ellos. En el libro Los primeros cristianos de César Vidal, editorial VIH en español, nos dice que la muerte de Esteban fue alrededor del año 33 de nuestra era. Fue el pretexto para la persecución cristiana. Posiblemente era helenista, elegido como diácono de la comunidad. Cuando hubo un conflicto entre los palestinos y helenistas, hubo disputas dentro de la sinagoga de Libertos. Fue conducido al Sanedrín como culpable de blasfemia, 6 del 10 al 14. Afirmó que el templo sería demolido por el Mesías al que confesaba, 6 del 13 al 14. Su acusación pudo haber sido legal, por cuanto atacaba la institución del templo. Esteban anunció que la era mesiánica se había iniciado con Jesús y que la era de la Torá vería su fin próximo. Concluyó con su linchamiento, Hechos 7 del 54 al 8:1. En el libro Comentario al libro de los Hechos de los Apóstoles de D. Newell, editorial del mismo autor, nos muestra que surge en un momento de división de la congregación. Era un hombre de muy buena reputación. Era un vaso lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe y de gracia y de poder. Y poco sorprende que haya hecho grandes cosas para Dios. Fue lo suficientemente humilde para atender pequeñas responsabilidades y atender a cosas prácticas en la asamblea. Él siguió la senda del Señor Jesús en su fidelidad, sufrimiento y falta de culpa. Él siguió gustosamente en la senda del Maestro, como dijo Jesús: si a él lo persiguieron, a sus apóstoles y seguidores, también lo perseguirían. Juan 15, del 18 al 20. Comentario. Independientemente de que Esteban fue un judío helenizado, se ve claramente cuál era el carácter de esos primeros cristianos. Seguían literalmente los pasos del Maestro, a tal grado que terminaron ejecutados como lo fue él. Se trenzaron en discusiones teológicas en donde la intolerancia se hizo presente, por lo cual el resultado fue como pasó con Jesús, un linchamiento popular judío. Olvídense de que somos judíos y de que no entienden por qué salimos de las sinagogas. La sencilla razón fue porque, como en el caso de Esteban, simple y llanamente se les expulsó, y en este caso hasta se les linchó ilícitamente. Versículo 3. En el libro Hechos de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 2 y 3 se refieren a la propuesta de los apóstoles. Y en este versículo habla de buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguen los trabajos más sencillos, como servir mesas, distribución de ofrendas a las viudas. Fue la primera ocasión en que se eligen diáconos. Se les encomendaría el servicio y serían reconocidos por la congregación. Versículo 4. Los hombres elegidos por la iglesia y refrendados por los apóstoles liberarían a estos de cualquier actividad material para darles tiempo para su misión espiritual. Dedicarían tiempo uno para orar por la iglesia, como Jesús los instruyó, Lucas 18:1. En el Sermón del Monte dedicó un espacio especial largo para hablar de esto, Lucas 11 del 1 al 13. Y 2, ministrar la palabra.
lo hicieron desde el inicio, tanto distribuir en el templo como en las casas de los creyentes, 2:42 y 5:42 de Hechos. La instrucción bíblica es el segundo pilar del crecimiento y potencialidad de la iglesia. Nada puede sustituir al ministerio expositivo de la palabra. Pusieron los fundamentos doctrinales que se desarrollarían luego en el Nuevo Testamento. Cuando algunas iglesias quieren eliminar la escuela dominical, lo único que están haciendo es privar a los creyentes de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque sin doctrina, sin saber lo que es exactamente el Evangelio, no se puede creer racionalmente en él. Y eso es algo de lo que muchos pastores, lamentablemente, están ciegos. Y yo conozco a muchos que no les gusta, que sienten alergia a educar a sus pueblos. Quieren siempre que estén en su momento como niños espirituales para poderlos dominar y hacer lo que quieran. Versículos 5 y 6 se titulan Elección de los primeros diáconos. Los 7 escogidos, conforme las indicaciones de los apóstoles, fueron llevados ante ellos, dieron por buena la elección que hizo la asamblea para ser diáconos. Primeramente oraron por ellos, esa oración intercesora para que se les ilumine la sabiduría divina. La segunda fue imponerles las manos como expresión plena de identificación, entendiéndose que fueron los apóstoles quienes se las impusieron. Y esta práctica se extiende a cualquier comisión que se hizo fuera de Jerusalén. Hechos 13 del 2 al 3, 1 de Timoteo 3, 22. Versículo 7 se titula Crecimiento de la iglesia. Se inserta un informe de la situación de la iglesia. Primero, la palabra de Dios o del Señor crecía. Es decir, la enseñanza y predicación aumentaba y se consolidaban en la medida que se enseñaba la Escritura, basado en un evangelio bíblico. El número de discípulos aumentó continuamente, primordialmente en Jerusalén, que era donde se concentraba la actividad apostólica. Incluso llegaron a convertirse sacerdotes que obedecían a la fe, aceptando a Jesús como único Salvador. Posiblemente eran sacerdotes generales que se agrupaban en 4 órdenes, cada una de ellas tenía 5,000 miembros, de acuerdo a Josefo, y servían en las tareas del santuario. Eran modestos, del tipo de Zacarías, Lucas 1:7. Eran conocedores de la Escritura y enseñaban la ley al pueblo, Malaquías 2:7. Cabe indicar aquí que esto se dio por la enseñanza bíblica. No se hizo por la iglesia. ¿Y dónde se hizo? En Jerusalén. Sí, efectivamente, aquí no aparece Roma ni de chiste. ¿Por qué? Porque el origen real apostólico es en Jerusalén, no en Roma, porque a alguien aún se le ocurrió que así fue, pero es falso. Desglose. El libro de Hechos describe el crecimiento y expansión del reino de Dios por medio de la iglesia. Él cumple sus propósitos y la obra de Jesús en la cruz no fue en vano. El Mesías había formado una nueva familia, un nuevo reino. Estos ciudadanos se reunieron para estudiar, partir el pan juntos y expandir el reino. Los apóstoles hicieron una convocatoria para reclutar hombres que ayudaran en las labores administrativas. El requisito era ser llenos del Espíritu y ser sabio. Oraron, hallaron los hombres con tales requisitos. El Espíritu Santo les ayudaba a crecer, madurar y a servir a otros. Eligieron a varios varones, entre ellos a Esteban. Era un verdadero ciudadano del reino que quería ser usado para la gloria del rey. Estaban preparados y querían poner en acción todo lo que habían aprendido. Su fe era real y viva. Estaba listo para afrontar las pruebas. Tenía fe y ésta lo resiste todo. ¿Cuáles fueron los resultados de esta decisión de la iglesia? Crecimiento exponencial. La iglesia se expandió mucho y el evangelio llegó a más vidas. El plan de Dios es que los ciudadanos llenen la tierra de más portadores de la imagen y que más personas glorifiquen a Dios con sus vidas. El cristianismo entraña expandir el reino de Dios en la tierra. Esteban entendió esta verdad. No quería vivir para sí, para sus metas o sueños. Ahora vivir tenía solo un propósito: servir al rey.
Gloria a Dios por el avance de su reino. Y tristeza, porque se ve que en la actualidad está deteniéndose. Muy bien, vamos a ver ahora la primera pregunta es de la versión inglesa, la segunda es de la versión, la primera es española, la segunda es de la versión en inglés. ¿Cómo quisieras avanzar el reino de Dios en tu comunidad? Bueno, este ministerio es parte de eso, haciendo una escuela dominical que en muchas iglesias está en vías de desaparición o ya desapareció. No les importa tener en su momento un sistema. Muchas veces la escuela dominical es una simple ocurrencia del pastor y ya. ¿Por qué? Pues porque el pastor lo sabe todo, lo cree todo. En lo personal, yo me gusta mucho el material de Lightwife y lo seguiré utilizando mientras siga este ministerio. ¿Quiénes cree usted que son los verdaderos héroes en nuestro mundo hoy? Los que enseñan la palabra viva, los que tienen un ejemplo vivo, no los que son de papel, los que son de apariencias, los que se dicen ser fraternos y no lo son. ¿En qué aspectos puedes trabajar para ser más sabio o sabia? ¿Cómo lo hacemos? Esta escuela no es fruto simplemente de repetir lo que está en el material. Lo hacemos con base en investigaciones teológicas y así será durante el tiempo que se nos permita. Y si alguna iglesia nos quiere adoptar, pues bienvenida. ¿Quiénes son algunas personas en nuestra iglesia cuyos ministerios impactan a la comunidad? Al menos en Facebook, YouTube y próximamente esperemos en TikTok, buscamos que esta sea una página de impacto para todos aquellos seguidores. ¿Por qué? Porque es lo que queremos, porque buscamos en su momento ampliar el reino de Dios a quien esté receptivo a estudiar. A mí no me interesan pericos que repiten sin saber qué dicen. Hechos 6 del 8 al 10. Arresto de Esteban. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. ¿A quién se parece? Es el tipo de Jesús. ¿Ok? Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, esta sería una sinagoga del siglo I, así más o menos serían, muy elegante y todo, no sabemos exactamente si así era la de los libertos. Libertos, lógicamente, eran esclavos que fueron liberados por alguna situación. Recordemos que en el mundo judío cada 7 años tenían que liberar a sus esclavos y entonces ellos formaron en su momento, en este caso, esa sinagoga, junto con los demás helenizantes de los pueblos que había dicho. Contexto, versículo 8, los versículos 8 al 15 los titula Promoviendo la agitación del pueblo. Esteban era lleno del Espíritu Santo, versículo 3. Vivía en la gracia y era capacitado por obra del Espíritu Santo, Primera de Corintios 12. Por eso tenía poder, hacía prodigios que son acciones sobrenaturales y grandes señales delante de todo el pueblo. Posiblemente con sanidad de enfermos, expulsión de espíritus inmundos, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y eran evidencia visible de la resurrección de Jesús y fueron semejantes a lo que Él hizo durante su ministerio.
Versículo 9. Esteban predicaba y enseñaba. Se opusieron a él los judíos del grupo helenista, judíos de la dispersión o de la diáspora, provenientes del mundo heleno. Llegaron para vivir el judaísmo donde estaba el templo y los maestros, sacerdotes y escribas. Tenían sus propias sinagogas donde se congregaban, posiblemente eran dos, una de libertos, cireneos y alejandrinos, y la otra de Cilicia y Asia. Buscaron debatir con Esteban para rebatir su enseñanza, y a ellos no les interesaban los milagros o señales, sino la defensa de la ortodoxia que ellos creían como única en relación con la ley y el templo. Se dan controversias sobre doctrina, priorizándoles sobre la gracia y el amor. Como pasó con Jesús, no le importaron al Sanedrín todas las buenas obras que hizo Jesús, solo que no respetaba el sábado, que había blasfemado contra el templo. Y aquí pasaba lo mismo. Aunque Esteban hacía prodigios, hacía milagros, eso no le importó a los que debatían con él. ¿Por qué? Porque esas personas fanáticas jamás les va a interesar lo que sería precisamente la expresión del poder de Dios, sino sus absurdas ideas e interpretaciones. Les importa más lo que ellos creen y no la evidencia que daba en este caso Esteban. ¿Por qué? Porque no la consideraban que fuera de Dios, lo cual es un absurdo. Versículo 10. Los oponentes discutían las verdades de la fe que Esteban anunciaba, pero a pesar de los esfuerzos no podían resistir. Carecían de fuerzas para defender sus posiciones delante de Esteban. Él hablaba de la sabiduría divina que provenía del Espíritu, que proveía el Espíritu, y ese poder divino de Dios por medio de Esteban desbarataba los argumentos de los enemigos. Esteban posiblemente hizo referencias a la inutilidad de la ley ceremonial y al sistema religioso del templo. La argumentación fue tal que los opositores se vieron imposibilitados de hacerle frente. Luchar contra el espíritu es una batalla imposible de ganar. Un argumento es precisamente un debate, es un concurso de argumentos. Prevalece el argumento más firme. Y aquí las palabras de Esteban estaban avaladas ¿por qué? Por señales y prodigios. ¿Y las de ellos qué? No podían ser avaladas ni por señales ni prodigios. La tenían de pierde. Porque si él decía que Jesucristo estaba obrando eso, Jesucristo estaba obrando esos prodigios y milagros. En cambio los otros no sabían explicarlos. Desglose. Los ciudadanos de Dios no es fácil. En el Señor encontramos la felicidad y descanso para la vida. Pero la vida no está libre de tribulaciones o dificultades. Jesús advirtió que tendríamos problemas por ser ciudadanos del reino. Tantito vida. Jesús advirtió que tendríamos problemas por ser ciudadanos del reino. Esteban servía con una fe audaz, lleno del Espíritu Santo. Hacía milagros, lo que servía para demostrar que su mensaje era real y cómo era el reino, y en este momento encontró obstáculos y oposición. Se tienen problemas porque Satanás gobierna en la tierra. Dios le permite ser príncipe de este siglo, 2 de Corintios 4:4. Entonces, si avanza, aparecerá la oposición. Hubo quien disputó el mensaje de Esteban, debatieron sus ideas, presentaron sus opiniones, buscando desacreditar a Esteban. Esteban lidiaba con el reino de Satanás. El enemigo quiere causar dudas en la vida de los hijos de Dios. Quiere que pierdan confianza en Él, que Dios es malo o los ha abandonado. Satanás buscó que Esteban sintiera rencor y amargura por sus circunstancias que estaba atravesando. El diablo había ganado la batalla, pero los opositores no pudieron con él, porque el Espíritu lo guiaba plenamente. Si se permite que el Espíritu nos guíe,
podemos vivir y obedecer su palabra. Y esto es lo que Esteban hacía. Él estaba lleno del Espíritu porque obedecía la palabra inspirada por el mismo Espíritu. Pregunta, que aquí le puse preguntas, pero no es una sola. Ya saben, la primera en español, la segunda en inglés. ¿Cómo has visto la protección del Espíritu Santo en tu vida? Pues que gracias a Dios y pese a todas las circunstancias, pues ya llevamos aquí en este país 13 años. Que como siempre lo he dicho, gracias a mi esposa y a los que nos han ayudado a seguir. ¿Cuándo has visto a alguien enfrentarse a oposición debido a su fe? Pues en lo personal, cuando he tratado de que la escuela dominical cambie y deje de ser un accesorio o un simple apéndice inútil de una iglesia. He encontrado mucha oposición. Los pastores no quieren que se enseñe a los pueblos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser los únicos que sepan y los que dictan como vulgares dictadores lo que se hace en una iglesia. ¿Y eso qué creen? Eso no es lo que enseña el Evangelio. Por eso no nos quieren mucho en las iglesias. Muy bien. Hechos 6 del 11 al 15. Instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Es el Sanedrín. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo, o sea, el templo, y contra la ley. Les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. En el año 70 se cumplió la profecía de Jesús. Se destruyó totalmente el templo. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. No sabemos cómo era Esteban, se lo reitero, pero esa sería una representación gráfica. Versículo 11. Como no podían destruir el mensaje, procuraban destruirlo a él, lo atacaron con acusaciones falsas, y para ello debían de presentar 2 o 3 testigos, y para ello buscaron a varones que sobornaron, induciendo para decir maledicencia, lo cual se utilizó contra cristianos y contra Cristo mismo. Mateo 26, 59 a 60, era la forma. Esa mentira provenía de Satanás, incurrieron en falso testimonio, Éxodo 20, 16, y comprar a testigos para que mintieran. Y esto se hizo por un sistema religioso que buscó mantener sus creencias y formas. Dijeron que se blasfemó contra Moisés y contra Dios, se dijo que tal atacó el sistema cultico del templo, y se estimaba que esto era una profanación y de hablar contra los preceptos del Pentateuco. Levítico 24, 16, Juan 10, 33. Versículo 12. Los acusadores soliviantaron. Esa palabrita, vamos a ver, usa una palabrita dominguera. Es moverlos para adaptar una actitud rebelde o hostil. Eso es soliviantar. Al pueblo, amotinándolo, conmocionándolo, uniéndolos a todos contra él, por afectar la base de su concepción religiosa. Tanto al pueblo, ancianos, miembros del Sanedrín, escribas, maestros y expertos en la ley, cayeron sobre él y violentamente lo llevaron hasta el Sanedrín, es decir, lo arrastraron de donde estaba, y pese a que había hecho milagros y prodigios, ahora era típica y cambia su actuar. Es la tercera vez en el relato de Hechos que el Sanedrín hace comparecer a juicio a los cristianos, como lo hizo en Hechos 4:3
y 5:18. Versículo 13. Se sitúa el texto cuando el Sanedrín estaba reunido. Se habla de los testigos acusadores, a quienes Lucas tacha de falsos. No se habla de cuántos, posiblemente el mínimo legal. Se le acusó de hablar continuamente contra el templo y contra la ley, es decir, desprestigiar al santuario y al servicio religioso. Y lo segundo, enseñar contra la ley y específicamente contra Moisés. Versículo 11. Es decir, contra los escritos en el que es la base de la fe de Israel. Buscaba que se atacase lo más sensible del sentimiento religioso del pueblo. ¿Y las señales y los prodigios? No, eso no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque importa más la forma que el fondo. Cuando ustedes tengan una religión que le dice que tiene que hacer tradiciones, más que respetar la esencia de lo que es la teología, simple y llanamente caemos en lo mismo que tenía el pueblo judío en el siglo I y que sigue teniendo hasta la fecha. Versículo 14. Lo acusaron de repetir la profecía de Jesús de que en 3 días destruiría el templo y lo levantaría él en 3 días. Como así ocurrió, como fue su resurrección, y lo aplicable al templo físico de Jerusalén, Juan 2:19. Cristo dijo que destruiría ese templo, puesto que él se refirió a su cuerpo, el cual resucitó al 3er día, no al edificio físico, aunque sí se hizo válido en el año 70. En cuanto a las costumbres que Moisés les había dado, era dolosa y sensible, en especial para los fariseos, que adoraban formas externas de la ley ceremonial y tradiciones interpretativas de los ancianos. Jesús mismo dijo que esas tradiciones contradecían y anulaban la ley. Mateo 15:6. Versículo 15. Todos los integrantes del Sanedrín podrían ver a Esteban. Él estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. No dependía de los hombres, sino de Dios. Estaba allí por ser fiel al Evangelio de la gracia y a la encomienda del Señor de anunciarlo a todos. No había expresión de miedo, sino de plena confianza en Dios. Su rostro fue comparado con el de un ángel. Despedía majestad y poder. Reflejando plenamente en el exterior la condición de la plenitud del Espíritu que había en el interior. Su fuente pudo haber sido Pablo, que como Saulo de Tarso, fariseo, miembro del Sanedrín, estaba presente en aquel día. La presencia divina en el templo antiguo se manifestaba en la gloria de Dios que llenaba la casa, Éxodo 40:34, segunda de Crónicas 5:13, 7:1. Y este pasó por un creyente que al ser templo del Espíritu Santo, estaba reflejando en su exterior la gloriosa presencia divina de su interior. Ese rostro hermoso es consecuencia del Espíritu, Proverbios 15:13. Él vivía a Cristo y reflejaba a Cristo, y moriría como Cristo. Reflexión del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos la número 14. Dios castiga a los que abusan de su pueblo, no importa si son los de afuera o los de adentro. Parte 2. Hemos conocido las limitaciones, excesos y debilidades de la iglesia. Por eso, aquellos que queremos vivir una fe auténtica y transformadora, nos vemos obligados a atravesar un proceso que en más de una ocasión nos ha llevado a la ruptura. Dios en relación con Israel nunca fue un cheque en blanco, más bien se parece a una espada de doble filo. Es una pasión defensora y dedicada que los libera de la opresión y los lleva a la tierra prometida, llenos de cuidados y milagros. Tocar a su pueblo es tocar a la niña de sus ojos, Zacarías 2:8. Pero la balanza se invierte cuando su pueblo se convierte en factor de opresión e injusticia. Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso, porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso.
Hagan justicia cada mañana al pueblo que ustedes juzgan. Ayuden a los que han sufrido robos. Rescátenlos de sus opresores. De lo contrario, mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Jeremías 21, 15 y 12. 5 y 12. Por su obstinación, infidelidad e injusticia, la niña de los ojos de Dios puede convertirse en objeto de su ira. En Jonás, una nación pagana y ajena al pacto como Asiria, era más receptiva a la palabra de Dios que el duro pueblo de Israel, y que el mismísimo profeta. Tan obstinado y nacionalista era Jonás que prefería morirse antes que arrepentirse y cambiar. Los que hemos transitado el sendero doloroso del quiebre institucional, podemos empatizar con la angustia, la culpa y la impotencia de Lutero después de haber intentado el diálogo y las propuestas superadoras. El peso de la estructura se desploma y fuerza una confesión de sumisión. Adentro o afuera, lentamente nos vamos hallando acorralados, forzados a una posición desesperante. La de elegir entre el cisma y la decadencia, o irnos de la iglesia para salvaguardar nuestras convicciones espirituales, nuestra dignidad personal e incluso nuestra salud mental, o quedarnos y renunciar a lo que creemos. Quedarse significa probablemente bajar la cabeza y someterse, tragar saliva y palabras, disolverse en la estructura hasta hacerse irrelevante. Irse implica una experiencia que parece por momentos a un exilio. Hay vínculos que se cortan o se apagan, hay ansiedad y culpa. La vida sigue entre los que se quedan, pero el que toma distancia debe rearmar relaciones, espacios, ideas y compromisos. Algunos nunca terminan de reponerse de esa crisis y con tristeza se exilian definitivamente de la comunidad cristiana. Comentario: salir de una iglesia no es algo cómodo, pero es necesario cuando no hay sana doctrina, cuando hay dictaduras pastorales y sobre todo falta de fraternidad entre los miembros. No recomiendo cambios, a menos que no se siga la palabra de Dios en plenitud. Por eso en este momento estamos buscando iglesia. La oposición cuando la oposición contra Esteban creció, desglose. Pasó del debate a la violencia, se le buscó desprestigiar. Él estaba peleando no contra humanos, sino contra fuerzas satánicas, buscando hacer caer a Esteban, pero por la audacia de él se abrieron las puertas de bendición y victoria. Las pruebas vinieron de todos los frentes. Las fuerzas del mal no podían detener el reino de Dios, pero la batalla es sangrienta, violenta y sin tregua. Satanás eligió la mentira porque es el padre de ella. Juan 8:44. Esteban lo atacaron con difamaciones y mentiras. Jesús sí dijo que destruiría el templo y levantaría uno nuevo en 3 días, Juan 2:19. Y se destruiría por Roma en el año 70 después de nuestra era. Levantó el nuevo templo al resucitar al 3er día, después de su crucifixión. Se acusó para propiciar caos, tumultos y falsas acusaciones. Parecía que Dios lo había abandonado, que era injusto. Con él teológicamente estuvo todo el tiempo y vieron su rostro como el de un ángel, versículo 15. Había total paz, tranquilidad, ecuanimidad y calma. Él promete que en cualquier adversidad siempre nos fortalecerá. La fe audaz de Esteban trajo consigo bendiciones sin igual. Vamos a ver las últimas preguntas. Aquí le puse pregunta y son preguntas, ¿no? Les digo. Muy bien. ¿Cómo fortaleces tu fe para prepararte para futuras pruebas? Pues precisamente como estamos haciendo en esta escuela.
preparándonos, profundizando en la palabra, no quedarnos por encimita, porque eso no funciona. ¿Cómo se manifiesta la oposición a nuestra fe en nuestra cultura? Pues simplemente por los ataques que recibimos cuando hacemos un mensaje sustancial. Yo he tenido en su momento, primordialmente en Facebook, en YouTube no he tenido ningún tipo de contradicción, pero hay gentes en Facebook que están muy enojadas conmigo. ¿Por qué? Porque estoy enseñando más cosas de las que religiosamente les conviene. Y sí me lo han dicho por varios medios. ¿Cómo has visto la presencia de Dios en tu vida en recientes pruebas? Pues que gracias a Dios hemos estado sobreviviendo en este ministerio pues ya por varios años y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos lo permita. ¿Cómo nos ayuda nuestro grupo a prepararnos para enfrentar la oposición? Estudiando. No podemos nosotros tener argumentos si no los estudiamos, pero sobre todo si no buscamos al Espíritu y un Espíritu Santo que nos guía. Esto no es fruto solamente del estudio, es también de la oración, pero sobre todo de tener comunión con la misión que el Espíritu nos ha encomendado. Ahora van a ser 2 versículos. Hechos 7, 59 y 60. Todos Hechos 7, 59 y 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Hechos 7, 59, 60. Amantísimo Padre, sabemos que es muy difícil seguirte, porque vamos a enfrentar oposición, porque vamos a tener personas que siempre van a estar en su contra, y por eso seremos perseguidos. Estamos en un momento muy difícil en nuestro país, y esperamos, Señor, que brille tu justicia, que brille tu misericordia, pero sobre todo, que brille la verdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad que debemos de tener entre todos los seres humanos. Señor, permite que nuestros hermanos indocumentados no sean satanizados, ni sean utilizados para que un gobierno dictatorial les cargue todas las culpas. Señor, ayúdanos a que la verdad brille por sobre los fanatismos y que no seamos cómplices de ningún tipo de injusticia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.